Vamos a poder aprender de este mensaje, pero quizás podamos respondernos también muchas cosas, cómo la iglesia del Señor se encuentra en estos tiempos. Cuando digo la iglesia del Señor no me refiero solamente a esta congregación, sino a la iglesia del Señor que está en todo el mundo, la verdadera iglesia del Señor. Aquellos que se congregan con la necesidad de escuchar su palabra, de buscar de su presencia. Lucas capítulo 17, vayamos al versículo 11, Lucas 17, 11. El texto que vamos a leer relata la sanidad que recibieron los 10 leprosos. Versículo 11, comenzamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En versículo 15 leemos a continuación. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra del Señor está bendecida. Acá vemos una historia que realmente, particularmente a mí me conmueve. Y también me siento identificado. Dice en el versículo 11, comenzamos a desarrollar en el versículo 11, que Jesús iba con destino a Jerusalén, pero pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea había una aldea. Y de esa aldea le salieron 10 personas, 10 hombres que eran leprosos, dice la palabra del Señor, los cuales se pararon de lejos. Primero tenemos que entender para crear un contexto, para entender un contexto en qué situación se llevó a cabo este relato, que los hombres leprosos en ese tiempo eran personas que tenían una enfermedad incurable. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable. Pero no solamente era una enfermedad incurable, sino que la consideraban muy contagiosa. Y entonces nadie se quería acercar a una persona que tenía lepra. Por eso la ley de Moisés, la ley que tenía el pueblo de Israel, la ley estaba ejecutada por los sacerdotes. Los sacerdotes no eran solamente autoridades religiosas, sino también eran autoridades políticas. Ellos mandaban en toda la nación de Israel. Entonces había un leproso en Israel. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba con ese leproso? Eran expulsados, exiliados, separados, apartados de su familia. ¿Por qué? Porque eran considerados personas muy contagiosas. Y en Levítico, no lo busque, 13:3 dice que cuando Dios le dio la ley a Moisés, el leproso era considerado una persona inmunda. Entonces nadie se quería acercar al leproso. El sacerdote constataba verdaderamente si el leproso, la persona tenía lepra, y si tenía lepra, era comprobada su enfermedad, era expulsado de la sociedad. Pero si el leproso no era una lepra lo que tenía esa persona, sino era una otra enfermedad de la piel, y después volvía, se mostraba al sacerdote, el sacerdote lo observaba a esta persona, lo miraba y decía: bueno, verdaderamente no tiene lepra, y era incluido nuevamente a la sociedad. O sea, el sacerdote le daba la autorización de permanecer en la sociedad o excluirlo de la sociedad si estaba enfermo de lepra. Entonces, como dice que eran 10 leprosos, todos los leprosos expulsados, exiliados de su ciudad, de su casa, de su pueblo, crearon una comunidad de leprosos. Eran 10 leprosos. Por eso dice que le salieron al encuentro de Jesús, pero se pararon, dice en el versículo 12, de lejos. Y gritaron, alzaron a gran voz. Y le dijeron: Maestro, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. No se podían acercar al Señor. Dice que los leprosos, cuando ellos iban caminando, iban fuera de la ciudad, siempre fuera de los pueblos, en lugares desérticos. Y si alguna persona pasaba por ese lugar y no se había percatado de que había algún leproso cerca, el leproso tenía la obligación de gritarle: inmundo, inmundo, soy inmundo, no se acerque. Estaba terminantemente prohibido que un leproso se pudiese acercar a una persona que estaba sana. Por eso se pararon de lejos. Dice que alzaron su voz, pero también observemos que alzaron su voz porque estaban a una distancia considerable del Señor, para que lo escuche el Señor. Dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Alguien le alzó su voz o todos alzaron sus voces? La Biblia no lo dice, pero sí dice que alzaron su voz, pero la Biblia dice que estaban lejos. Pero creo yo también, permítanme creer también, que ellos alzaron su voz en señal de clamor, de necesidad, porque era grande su dolor. Nos imaginemos nosotros, nos pongamos en la situación de alguno de esos leprosos. Abandonar su familia, eran hombres, eran el sustento de su casa. Dejaron a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus trabajos. Dejaron todo. Porque no dejaron porque ellos quisieron, sino porque lo expulsaron. Y aún ni la misma familia quería acercarse a un enfermo de lepra. Entonces, tenían una gran necesidad. Primero, cuando hay gran necesidad, generalmente la gente se junta cuando hay necesidad. Cuando hay en extrema necesidad, en situaciones límites, la gente se une, el dolor une a las personas. Cuando muere un ser querido, se acercan las personas, quizás si estaban peleados o alejados, se olvidan de todo y se acercan, porque el dolor muchas veces se acerca. Y por eso andaban en un grupo de 10. Y por eso levantaron su voz y le pidieron al Señor misericordia. Usted, cuando está con necesidad del Señor, no le clama a Él. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero clamarle a Dios no es decirle: Señor, necesito. No, ese no es clamor. Clamor es cuando sale del corazón del alma, ese desgarro, ese llanto, ese dolor. Señor, ayúdame porque no doy más. Ellos le dijeron: Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Estaban cansados de ser los inmundos de su sociedad, los excluidos, los rechazados por su familia aún. Alzaron su voz. Sacamos una enseñanza: cuando uno tiene necesidad, alza su voz al Señor. Versículo 13, si usted fija su vista en el versículo 13, dice: y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando Él vio y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora levante su vista, le voy a pedir por favor, para que no se distraiga, siga leyendo la Escritura, sino que déjeme que le desarrolle lo que acabamos de leer. El Señor les dijo, le dio una orden. Fíjese cómo hace las cosas el Señor. Ellos les pidieron misericordia al Señor y el Señor no le dijo: vengan, como dice en Lucas, si no me equivoco, en el capítulo 5, no lo busque, por favor, no lo busque. Jesús sana a un leproso se acerca al Señor y Jesús, el leproso se acerca y extendió su mano y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: sí quiero, y le tocó al leproso y el leproso inmediatamente fue sanado. Estos leprosos quizás escucharon esa historia, que Jesús había sanado a un leproso y que Jesús no le tenía asco ni repulsión a los leprosos, pero no se atrevieron a acercarse como aquel leproso. Estos 10 de lejos le gritaron. Pero Jesús no le dijo como a ese leproso que le tocó. Jesús en esta ocasión no se acercó a los leprosos ni puso sus manos sobre ellos, sino Jesús les dio una orden. Le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos le obedecieron esa orden. Segunda enseñanza: la obediencia. Ellos obedecieron al mandato del Señor. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Le estaba diciendo en otras palabras: cumplan con la ley, obedezcan el mandamiento de Dios. Pero ellos estaban enfermos. Ellos no podían acercarse al sacerdote tampoco porque estaban enfermos. El que se acercaba al sacerdote era aquel leproso que
fue sanado alguna vez o no tenía lepra, o sea, podía acercarse para que el sacerdote o los sacerdotes verificaran que ellos no tenían lepra. Pero ellos le obedecieron. Entonces podemos observar algo en este versículo, que ellos les creyeron al Señor. Dice que mientras iban caminando, fueron limpiados. Sorprendente. Jesús le estaba diciendo, vayan y muéstrense a los sacerdotes que ustedes ya fueron sanados. Una palabra de fe. ¿Cuántos de nosotros alguna vez recibimos una palabra de fe cuando leímos la Biblia o alguien nos dijo, el Señor dice así para tu vida y creímos, pero el Señor dice que tu situación ha sido solucionada, pero nosotros miramos y decimos, no ha sido solucionada. Pero no miramos con los ojos de la fe como vieron estos leprosos. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, le dijo Jesús. Estaba diciendo, ustedes ya fueron sanados, pero todavía no habían sido sanados. Pero cuando comenzaron a caminar, comenzaron a andar en fe, fueron sanados. A veces el Señor nos pide que andemos en fe. ¿Alguna vez usted anduvo en fe cuando el Señor te dijo, andá y caminá, que ya está todo bien? Cuando se dispuso a orar, le creyó a Dios con todo su corazón. Eso le agrada al Señor. Y eso no es presunción, eso es fe. Cuando uno le cree a Dios. Siempre me acuerdo de un relato de aquel predicador que le pidieron, iba en un barco a vela y le pidieron, pastor, ore por favor para que sople viento porque no podemos movernos, estamos en medio del mar y no hay viento. Y el predicador le dijo, bueno, yo voy a orar con una condición. ¿Sí? ¿Cuál condición? Que ustedes desplieguen las velas. Desplieguen las velas. Pero ¿cómo vamos a desplegar las velas? Es algo ridículo si no hay viento. Si ustedes no despliegan las velas, yo no oro. Y desplegaron la vela, después fueron a verlo al predicador, deje de orar ya porque sopla mucho viento. Nosotros a veces Dios nos manda a desplegar las velas cuando no hay viento. Les manda a caminar en fe cuando no vemos nada. Y ellos le creyeron y fueron limpiados y sanados. Pero ¿qué ocurrió cuando ellos recibieron la sanidad, el milagro? Acá nos metemos en lo más importante en este mensaje, por lo menos, de lo que vamos a escuchar hoy, de lo que vamos a ver hoy. Versículo 15. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando, ¿me está siguiendo? A Dios, a gran voz. Vuelvo a leer. Entonces, el versículo 15 de Lucas 17, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. No es que uno de ellos se percató de que habían recibido sanidad, sino que uno de ellos, al darse cuenta, quizás dijo, he sido sanado. Y los otros también sabían que habían sido sanados. Pero uno solo, dice la Escritura, que volvió glorificando a Dios. Uno tuvo una actitud diferente a las demás. A los otros 9, eran 10. Yo digo que tuvo la mejor actitud que pudo haber tenido. La actitud de la gratitud. Esta suena como una rima, ¿no? Tuvo gratitud en su corazón. Le agradeció al Señor. Volvió. Un verbo. Una acción. Porque la gratitud siempre implica una acción. Yo estoy agradecido, pero ¿qué hiciste? No, estoy agradecido. Solamente de palabra. Esto no dijo, bueno, muchas gracias al Señor y siguió su camino. Sino que glorificó a Dios, agradeció a Dios, pero volvió, accionó, una acción de gracia, acción de gracias, accionó en gracias, le dio gracias al Señor, le adoró al Señor, glorificó a Dios, pero ¿cómo dice que lo glorificó? No dijo gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos. No sé, no quiero cantar, me da vergüenza. A gran voz, no le importó. Fíjense que no le importó la actitud, no le importó qué pensaban los otros 9, porque él era el único. Esa actitud que él tuvo marcó una diferencia en el grupo de los 10, en esa comunidad que fue en alguna vez una comunidad de leprosos, de excluidos, de personas que sufrían. Él no le dio vergüenza, alzó su voz. Yo quiero que
lea otra vez el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Levantó su voz. ¿Hace cuánto? Permítame que le pregunte, hoy estoy preguntón. ¿Hace cuánto que no alza su voz para darle gracias al Señor? ¿Hace cuánto que no levanta su voz glorificando a Dios? No, pero ¿qué van a pensar los demás? Más si lo hago acá en la congregación, ¿qué van a pensar? Pero en su casa, papá no es que lo hace. Una cosa es hacerlo en privado, otra cosa hacerlo en la congregación. Jesús dijo, si el que me niegue delante de los hombres, el que me niegue a mí delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo voy a negar allá en los cielos, delante de mi Padre y de los ángeles. O sea, el que se avergüence de mí, está diciendo el Señor, yo me voy a avergonzar de él. Pero así que vos crees en Dios. No, yo no creo en Dios. Yo te vi, si la otra vez pasaba, yo te vi levantando tu mano. No. Sí, yo adoro a Dios. Yo adoro a Dios, yo glorifico a Dios. A mí no me da vergüenza glorificar el nombre del Señor. No me da vergüenza que piense el que está a mi lado. A mí no me da vergüenza cantar, porque yo no sé cantar, se habrá dado cuenta seguramente. ¿Sí? Amén, gracias por el amén. Pero a mí no me da, a mí siempre desde que comencé a cantar en la iglesia me dijeron que no sé cantar y yo acá me ve cantando, hasta que haya un cantante, un cantor. A mí no me da vergüenza cantarle al Señor, aunque yo sé que desafino horrores, pero y le pido a Dios, da mi afinación, Él no me da todavía, sigo creyendo que algún día me lo va a dar, pero a mí no me da vergüenza porque yo le hago para el Señor. Y se ríe mi hija, se ríe mi esposa, se ríe. Y yo me río, no le agarro bronca, digo, ya vas a ver, no, me voy a reír de vos. No, sino que yo le alabo a Él porque a veces nosotros pensamos que la canción nos tiene que gustar a nosotros. La alabanza, me tiene que gustar a mí, no, le tiene que gustar al Señor, porque es para Él. Y dice que a Él le agrada nuestra alabanza, Él por eso habita en la alabanza de su pueblo. Este hombre volvió a gran voz, así que para el próximo domingo quiero escucharle cantar con gran voz y que abre su boca y levante su mano al Señor, porque no me está adorando a mí, no está adorando al Señor. Cuando alguien me agradece por algo a mí, yo digo, dale la gloria a Dios, porque es de Él. De Él es la gloria. Yo solamente soy tengo el privilegio de ser el mozo que lleva la comida espiritual a ustedes, pero la comida y toda la sustancia del alimento de su palabra es del Señor. O sea, la gloria no es para mí, la gloria es para el Señor, la gloria no es para ningún hombre, es para Dios. A Él le alabamos, a Él le bendecimos. Este volvió, dice que tuvo una actitud, la gratitud, no nos olvidemos, tercera enseñanza, implica una acción, no solamente de palabras, sino de hechos. Volvió y regresó para alabarle al Señor, para agradecerle al Señor, volvió en una acción y glorificó a Dios, pero los otros 9, quiero imaginarme o quiero que veamos a los otros 9, ¿por qué no volvieron? Quizás tuvieron razones o excusas hasta lógicas y comprensibles. Quizás no podían volver porque estaban muy apurados, no veían la hora de presentarse delante del sacerdote o de los sacerdotes para que lo autoriza, para ser autorizados, para que puedan volver nuevamente a su vida normal. Caminemos rápido, corramos, que el sacerdote nos vea y nos diga, pueden volver a sus casas, pueden volver a su sociedad, pueden volver a su vida normal como la tenían antes. Quizás era una excusa y nosotros humanamente hasta está bien y es justificable, ¿sí? ¿Por qué no volvieron a agradecerle al Señor? No, porque estaban muy apurados, estaban ansiosos por volver a sus casas. ¿Por qué no volvieron los 9 a agradecerle al Señor? Quizás tenían la excusa o tenían el motivo, el reencuentro familiar, como les dije anteriormente, volver a la vida normal, volver a sus trabajos. Tengo que volver a trabajar ya porque mi familia depende de lo que produzca. Porque seguramente la familia del leproso estaba pasando muchas necesidades, se fue el sustento. En ese tiempo las mujeres no trabajaban como ahora lo hacen. El sustento de la casa era el hombre, porque dice la Biblia, cuenta que en el tiempo de Jesús, todo en el tiempo del Antiguo Testamento también, y en el tiempo de Jesús del Nuevo Testamento, dice que las mujeres viudas
eran las personas más necesitadas, carenciadas de la sociedad. No tenían protección, no tenían sustento. Es más, la iglesia tenía que sostener a esas viudas. Entonces, el leproso eran hombres que estaban apartados de sus casas, entonces esas familias estaban totalmente, me está siguiendo, ¿no? Desamparadas, estaban pasando necesidades. Y ella me ha dicho, pero Dios me va a entender porque yo tengo necesidades, imperiosas necesidades. Pero saben que una cosa, después vamos a observar que el Señor no sirvieron esas excusas delante del Señor. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Esta persona, el único que volvió y ¿qué hizo? Lo vio el Señor, rostro en tierra. Y comenzó a darle gracias. Y dice la Biblia, hay un punto y coma en el versículo 16, dice, y este era samaritano, hace una aclaración Lucas. Se postró rostro en tierra. El leproso, de ser leproso, la gratitud lo transformó en un verdadero adorador al Señor. Comenzó a adorarle. Nuestra gratitud, ¿sabe que yo busqué en el diccionario la palabra gratitud? Y una de las acepciones de la palabra gratitud es reconocimiento. Y que volvió, reconoció que lo que él tenía, esa sanidad, esa salud que volvió a su vida, se la debía al Señor. Por eso, rostro en tierra, comenzó a darle gracias, y gracias, y gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué Lucas resalta, y este era samaritano? Hace una aclaración después del punto y coma. Porque el samaritano no era religioso. El samaritano no se jactaba de ser conocedor de la Biblia de ese tiempo, de la ley de Moisés. El samaritano era una persona que no se congregaba en ninguna iglesia. Dice que era samaritano, ahora descubrimos que había un samaritano dentro del grupo de los 10. No sé si usted recuerda, si leyó el Nuevo Testamento, dice que los samaritanos y los judíos no se juntaban entre sí, porque ¿sabe cómo consideraba el judío? El judío se consideraba una excelente persona religiosa que cumplía con toda la ley de Dios. ¿Y sabe cómo le consideraba un judío a un samaritano? Perro. Eran perros, inmundos. No era porque tenían lepra, ¿no? Sino dice que el judío cuando tenía que pasar por Samaria rodeaba la ciudad, no entraba a Samaria. Pero fíjense que el dolor los unió, ¿no? No le importaba si era judío o samaritano, estaban los 10 juntitos cuando eran leprosos. Pero cuando recibieron sanidad, dice que volvió. Y dice, cuando volvió, se postró rostro en tierra, adorando y dando gracias al Señor. Pero este samaritano, no sé cómo lo conocieron que era samaritano. Él habrá dicho, Señor, yo soy un samaritano, ¿me puedo acercar? Señor, yo no, porque sabemos que judío y samaritano, dice en San Juan 4, cuando se encontró con la mujer samaritana, Jesús, samaritanos y judíos no se juntan, no se relacionan. Y Jesús, fíjese lo que dice en el versículo 16, se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. La gratitud lo transformó en un adorador, pero el dolor lo transformó en un adorador al Señor, porque recibió ese milagro, y era samaritano. El 17. Fíjese, leamos el 17. Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esta pregunta de Cristo es como una espada de 2 filos. Tiene que penetrar mi corazón primero. ¿Que no fueron limpiados 10? ¿Y dónde están los 9? Yo limpié a 10. Yo saqué del estado de inmundicia a 10. Pero regresó 1, dijo el Señor. El Señor lo tuvo en cuenta. O sea, quiere decir que Él estaba esperando que vuelvan los 10. Y volvió solamente que es samaritano, dice el versículo, leamos el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero que no pertenecía a la comunidad
judía a la cual pertenecía Jesús, a la comunidad religiosa de ese tiempo a la cual pertenecía Jesús, y este que no es de nuestra comunidad, este que lo consideramos el inmundo, el perro, el mundano, volvió y agradeció a Dios. Yo creo que a veces el religioso piensa, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, no ustedes, no, los religiosos, leo la Biblia y oro, entonces Dios me está debiendo bendiciones. Las bendiciones, bueno, es lógico que Dios me bendiga. Dice la Biblia que todo es por gracia. Gracia quiere decir que yo no lo merezco. Un favor inmerecido. Por eso los religiosos dijeron, bueno, pero si ya era hora que Dios haga un milagro por mi vida. En cambio, como este extranjero, este samaritano, nunca quizás hizo alguna oración a Dios, pero recibió un milagro, una misericordia de Dios, dijo, yo tengo que agradecer porque yo no soy merecedor. Pero la Biblia nos dice que los 10 no eran merecedores de nada. La Biblia nos dice hoy que nosotros no merecemos. ¿Sabe lo único que merecíamos nosotros? Y todas las personas del mundo. Merecíamos el infierno. Dice la Biblia, porque no hay un solo bueno en esta tierra. Uno solo. Ni la Madre Teresa, que es considerada por el mundo entero como la persona más buena, para Dios no. Dice la Biblia, porque todos pecamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios nos ama tanto y es un Dios que es misericordioso, ha decidido bendecirnos. Amén. Jesús le dice, no hubo quien volviese, versículo 18, y dice gloria a Dios sino este extranjero. El agradecimiento significa darle gloria a Dios. Porque Jesús dijo, no hay quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Entonces sacamos una cuarta enseñanza, que la gratitud es glorificar a Dios. Cuando usted le agradece a Dios, le está glorificando a Dios. Cuando uno le dice, gracias Señor por este día que tengo vida, le está dando gloria a Dios. La gratitud es reconocimiento, está reconociendo que su vida es un regalo de Dios. Que todo lo que usted tiene, todo lo que usted disfruta es un regalo de Dios. No, pero yo esto lo gané con el sudor de mi frente. Sí, Dios te dio salud, te dio inteligencia, como siempre les digo. Todo es de Dios. Amén. El agradecimiento significa darle gloria a Dios. Observemos que los nueve, fueron muy buenos. Acá se pone, los 9 fueron muy buenos para pedir, porque clamaron a gran voz, Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Fueron muy buenos. O sea, cumplieron con todos los requisitos de un clamor. Alzaron su voz, se dirigieron a Jesús y le dijeron, Señor, ten misericordia. Clamaron por misericordia y fueron muy buenos, tenemos que reconocer, para pedir, pero fueron muy malos para agradecer. Señor, me toca de cerca esto, déjame que le diga que me toque de cerca. Yo soy muy bueno para pedir. Es más, creo que estoy perfeccionado en pedirle a Dios. Pero a veces soy muy malo para agradecerle a Dios. No le agradezco todo lo que debería agradecerle al Señor. Y me está mirando y dice, qué ingrato este pastor. No importa. El 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y acá el Señor nos deja otra enseñanza. Nos dice que la gratitud es fe. Porque el reconocimiento de este que volvió y le agradeció al Señor, Jesús le vio y vio fe en él. Y le dijo, tu fe, no le dijo tu gratitud. Tu fe, tu gratitud era el síntoma de la fe. Tu fe te ha salvado. Entonces el Señor nos revela en este pasaje, en este versículo, que la gratitud es fe, pero no es una fe cualquiera, porque ellos los 10 tuvieron fe para ir y mostrarse al sacerdote y creerlo en la palabra del Señor para ser sanado. Pero esta era una fe diferente. Esta es la fe salvadora, esta es la fe que te salva, esta es la fe que te salva del infierno, de la condenación, de la maldición. Esta es la fe, la gratitud es la fe de que el Señor es mi Salvador. Gratitud a Dios.
acciones de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Eso es fe. Tu fe te ha salvado. Pero busquen su Biblia en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Lo encontraron? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está diciendo que Dios, el capítulo comienza diciendo que Dios se manifestó por medio de la creación. El Dios invisible se hizo visible por medio de la creación. O sea, todo el mundo ve, mira al cielo, dice, hay un sol que me calienta, que me da luz de día, hay una luna que me da luz de noche, hay estrellas, de noche puedo observar estrellas, y si estudio un poquito más puedo saber que hay un universo, que existen planetas, que hay un planeta Tierra donde estoy viviendo, que hay una atmósfera, que hay oxígeno, que hay vidas, que hay otras personas, que el hombre con toda su capacidad, con toda su ciencia no pudo crear ni siquiera una hormiga, no pudo dar vida ni siquiera a una hormiga. Entonces quiere decir que existe un ser superior, y ese ser superior es Dios. Existe un creador. Dice la Biblia que ellos, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, Dios les da por hecho que ellos lo conocen a Dios. El que diga que no cree en Dios está negando lo que no se puede negar. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Hay muchos que se despiertan a la mañana y no le dicen gracias. Dice en Salmos 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Y se envanecieron, se la creyeron en su mente, en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio, su tonto corazón, su mentalidad fue entenebrecida, oscurecida. Entraron en confusión, pero ¿quién permitió que ellos entrasen en confusión? Dios. Dios confundió la mente de los sabios. ¿Por qué? Porque no le dieron gracia. Entonces observemos algo, que la ingratitud es castigada por Dios. Voy a repetir. Dios es bueno, pero a veces pensamos, muchas personas quieren creer que Dios es bueno y esa bondad le hace ciego de la justicia. Dios es bueno, pero es justo. Dice, voy a volver al versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Continuamos leyendo, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia, de los malos pensamientos, sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este Romanos 1 es para una enseñanza que ya la estudiamos en uno de los miércoles. Algún miércoles vamos a estudiar Romanos capítulo 1. Dice que Dios, a los que no le agradecieron, porque si no le agradecieron quiere decir que no le reconocieron como Dios y como Creador. Ellos dijeron en su necio corazón, no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a la criatura. Y vamos a decirle, tierra bendita, vos me das todo lo que yo tengo, me alimentás, me das todo lo que necesito y voy a adorarte tierra, voy a adorarte creación, pero no al Creador. No quiero adorar a Dios, eso no lo expresan. Voy a adorar a la criatura, voy a hacer mi propio Dios con mis manos y voy a decir, vos sos mi Dios a partir de hoy, vos me vas a ayudar, pero vos me tenés que ayudar si no te cambio por otro Dios. Dice que eso provocó la ira de Dios.
Y Dios dijo, bueno, vos querés adorar a la criatura, a la creación y no al Creador, voy a poner confusión en tu mente. Y fue tal la confusión, dice que comenzaron a deshonrarse entre ellos. Entonces la ingratitud es no reconocer que Dios es Dios, que todo viene de Él. Es necedad y eso provoca el enojo de Dios. Dios es bueno, pero se enoja también. La ira de Dios es la justicia de Dios. ¿Me entendió? Está lleno. Pero vamos a ver la otra parte. El corazón agradecido agrada a Dios. El corazón agradecido, yo lo voy a leer, porque son muchos textos, voy a tratar de leer rápido y claro. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ustedes tienen que dar gracia en todo tiempo. Ser agradecido a Dios. En los tiempos malos también dice, porque Señor, gracias, porque sé que vas a hacer algo. Hoy fue un día terrible, tengo un gran problema, pero gracias, porque sé que no me abandonaste, estás conmigo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tengo que orarle, pedirle a Dios todo. No tengo que estar preocupado, afligido, estresado, sino agradecido a Dios y no olvidarme de darle gracias a Dios. ¿Y qué sucede después? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Dios ve al corazón agradecido, aquella persona que es agradecida, está pasando momentos terribles, pero no deja de pedirle, no deja de adorarle a Dios, ni deja de agradecerle. Entonces Dios guarda su mente y su corazón para que no sean dañados. Amén. Dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol Pablo decía, arraíguense y sobreedificados en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Agárrense de Cristo, echen raíces en Cristo, confirmados en la fe, afirmen su fe, así como ustedes han sido enseñados, abundando en acciones. No dejen dar gracia, abundando en acciones de gracia. Sean agradecidos siempre a Dios. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra vez vuelve a decir la palabra es agradecido. En Colosenses 4 dice, preservad en oración, velando en ella con acción de gracia. Oren y agradezcan. Oren y alaben a Dios. La alabanza es gratitud a Dios. Usted cuando le alaba a Dios le está agradeciendo. El apóstol Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente y de noche estaban llegando a la medianoche, estaban encadenados, engrillados de pies y manos. Injustamente. Comenzaron a cantarle a Dios, a cantarle himnos a Dios. Dice que la presencia de Dios descendió, sacudió toda la casa, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. Ellos pudieron escapar, pero no lo hicieron. Pero se convirtió el carcelero de ese lugar y toda su familia. En medio de la aflicción hay una canción que dice, no importa, alaba a Dios. No importa si estás llorando, alábale a Dios, agradecele a Dios. No importa, pero alabale a Dios, siempre. No tiene que estar condicionada la alabanza, la gratitud, no tiene que estar condicionada por nuestra situación, nunca. Colosenses 4:2, perseverad en oración y velando en ella con acción de gracias, ya lo leí eso. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Que se manifieste que recibimos un reino inconmovible. Nosotros recibimos el reino de Dios. Dios está reinando en nosotros y para siempre, está diciendo. El reino de Dios en los cielos es eterno. No es como un gobierno acá en la tierra que dura en la democracia argentina 4 años. Allá el reino de Dios en nuestro corazón es eterno. Dios reina, aleluya, nuestro Dios reina con poder, dice Apocalipsis. Entonces tenemos que estar agradecidos a Dios. Pero eso se tiene que manifestar en nuestro servicio a Dios. La gratitud también es servicio a Dios. La gratitud es premiada siempre.
¿Cuántos conocen la historia de la multiplicación de panes y peces? Busquen su Biblia, por favor. No vamos a leer porque es largo el relato, pero yo quiero resaltar y que usted lea un solo versículo. Juan capítulo 6, versículo 11. Juan 6, 11. Juan 6, 11. ¿Lo encontró? Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Búsquenlo, después vuelvo a leer. Y tomó Jesús aquellos panes, ¿sí? Y habiendo dado gracias, Juan 6, 11, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Elegí este versículo solo para resaltar que el Señor dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, Él no se olvidó de agradecer lo que había recibido. ¿Por qué dice esto? Quizás todos conozcan la historia o algunos no la conocen. A Jesús le seguían multitudes para escuchar sus predicaciones y recibir sus milagros. Dice que habían 5.000 varones solamente, se calcula entre mujeres y niños, más de 15.000 personas. Y se habían alejado de la ciudad porque Jesús iba al monte a predicar, quizás por una cuestión de acústica, no sabemos por qué, pero también señal de que la gente lo seguía, había una actitud, una necesidad y reconocimiento que la gente le seguía al Señor y dejaba atrás toda comodidad, le seguía al Señor. Y Jesús dice que vio que la gente ya era la hora de comer y tenía hambre y tuvo compasión por ello, entonces le dijo a sus discípulos, denle de comer ustedes. Dice que Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dijo, Señor, no tenemos tanta plata como para darle de comer a estos tantos. Ni 200 denarios alcanzarían, ni 200 jornales diarios. Hagamos un cálculo, no sé cuánto un jornal diario. Alcanza para comprar pan y darle. Y si compraríamos pan con esos 200 jornales, la relación de 200 jornales, el sueldo de un día de una persona, 200, multiplicado por 200 no alcanzaría para comprar pan y darle un poco a cada uno. Dice que hubo otro de los discípulos llamado Andrés, hermano de Pedro, que apareció con unas canastitas, yo digo una loncherita, que un jovencito, un niño quizás, le vino y le dio, toma, yo voy a colaborar con esto. Esa canastita tenía 5 pancitos y 2 pescaditos chiquitos para el almuerzo de una sola persona. Pero Andrés, cuando llevó esto, mira Señor, esto me trajo un joven, dice, me dio. Y cuando fue Andrés, vemos una actitud de fe y de duda a la vez. Y después dijo, habrá dicho, pero qué tonto soy. Pero ¿qué puede alcanzar esto tampoco para la multitud? Jesús tomó esa canasta con esos panes y esos peces, y ahí dice el versículo 11, dio gracias, le dio gracias al Padre. Padre, gracias por esto que has traído en mis manos. La gratitud es premiada con multiplicación. Y comenzó Jesús y le dijo a los discípulos que hagan recostar a toda esa multitud, y comenzó Jesús a partir del pan y ponerlo en 12 canastas. Y los discípulos eran como los mozos, y repartía, y llenaba una canasta y iban a repartir, y llenaba otra canasta y le iban a repartir, y así, dice que comieron todos, se saciaron, todos quedaron satisfechos, y sobraron 12 canastas llenas. El milagro de la multiplicación. Y acá Jesús hizo este milagro de la multiplicación, y quizás nadie lo vio, o pocos ven, por la gratitud. Él le agradeció. Lo que él tomó en sus manos, dijo, esto es poco. A veces el Señor nos da poco, dice, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Pero esto nomás, para el Señor, con un poco y corazón agradecido, lo puede multiplicar. Eso dice su palabra. El Señor recompensa la gratitud, premia la gratitud con la multiplicación. A veces decimos, pero estoy cobrando tan poco.
tan poquito estoy cobrando. Pero le das gracias a Dios por eso, le estás reconociendo a Dios en eso lo que tenés en tus manos. Le reconoces a Dios y Dios te lo va a multiplicar. Yo sé que muchos que están acá saben de eso, del poder que hay en la gratitud, de la recompensa de Dios que hay en esa gratitud, en ese reconocimiento a Dios. El reconocimiento a Dios. Hay una historia que por cuestión de tiempo no vamos a leerla, pero le indico dónde está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Cuenta la historia del profeta Elías, en el tiempo de Elías. Esto fue muchos años antes de Jesús. Dice que había gran necesidad, Primera de Reyes 17, 8 al 16. Había gran necesidad en Israel, no llovía, durante 3 años y medio no llovió, había sequía en Israel, no había trigo, no había agua. El profeta Elías estaba en un lugar y Dios le habla al profeta Elías. Le dice, Elías, anda a Sarepta, de Sidón, que no era Israel, estaba fuera de Israel. Y le dijo, anda. Elías estaba sin comer. Había hambre en Israel. No había agua. Escaseaba el agua. El agua era muy preciada porque no había mucha. Y le dijo, anda a la casa de una viuda. La viuda era una mujer muy necesitada, le dije al comienzo. Era una mujer muy carenciada. Y esta viuda tenía un hijo. Dijo, anda a la casa de una mujer viuda, que ella te va a sustentar. Fíjese cómo hace Dios la cosa. Dios no tiene nuestra lógica, Dios. O sea, si Dios, cualquiera de nosotros pensaríamos, si Dios quiere sustentar a su siervo, le manda a la casa de una persona que tenga muchísima plata. Anda a la casa de una viuda, le dijo. Y ella te va a sustentar. Y Elías no le cuestionó, sino obedeció a Dios. Y Elías fue a la casa de la viuda, y la viuda le dijo, ¿cómo estás, profeta Elías? Elías era una persona muy conocida. Le dijo, y la viuda dijo, mira, Elías, estaba a punto de cocinar con el poco de harina que me queda, cocinar una tortilla, comer con mi hijo y acostarme a morir ya, porque no hay más, el último que tengo. Es lo último que yo tengo. Hago esto y me despido de esta vida. Y Elías le dijo, anda a cocinar esa tortilla que dijiste con ese poco de harina y tráeme el pan y tráeme el agua que tenés para mí primero. Le voy a leer. Dice el versículo 13, y Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Primero para mí. Y acá vemos, cualquiera hubiese pensado, qué egoísta es este Elías. ¿Cómo va a pedir lo último que tiene esta viuda, que era el único sustento para ella y para su hijo? Le pidió para él. Pero Dios tenía un plan. Después continúa la historia cuando dice que comió el profeta y tomó el agua, y el profeta le dijo, el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Todo Israel pasaba por hambre, menos la casa de esa viuda. ¿Por qué? Porque esa viuda reconoció al siervo de Dios, reconoció a Dios, fue agradecida con Dios. Ella le dijo, pero es lo último que tengo. Como esos 9 que no volvieron, dijeron, pero Señor, hace mucho que, quizás hubiesen pensado, pero Dios me va a entender porque hace mucho que yo no veo a mis hijos, hace mucho que yo no veo a mi esposa, hace mucho que no estoy en mi casa, hace mucho que no vuelvo a mi ciudad, yo extraño, pero anda a volver a agradecerle a Dios. No tengo tiempo, después. Dios después, Dios primero, dice, primero a mí. Eso es lo que dijo Elías, lo dice Dios, dame primero a mí. Y Dios no es egoísta, porque acá vemos que Dios no es egoísta. Si Dios nos quiere enseñar que es diferente, que primero es Él. Primero es Él. ¿Por qué te quiere enseñar Dios que primero es Él? Porque Dios te quiere dar mucho más.
Dios le quería decir a esa viuda, no quiero que tu casa escasee la harina ni el aceite, ni el agua. No era que Dios es egoísta. Cuando Dios dice, ustedes tienen que reconocerme como Dios, reconoce al Señor con todos tus bienes y la primicia de todo tu fruto. El pastor me está sacando la plata. Dios dice, yo no lo digo, yo no escribí la Biblia. Pero ¿por qué dice Dios eso? Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiso que nunca escasee nada en la casa de esa mujer viuda, necesitada, carenciada, olvidada, desechada quizás. Porque así era considerada una viuda. Era una mujer, la viuda era considerada una mujer con maldición, porque por algo se le murió el marido, por algo quedó sola, está recibiendo el castigo de Dios. Así pensaban. Entonces, pero Dios no pensaba así. Dame a mí primero, dijo el profeta. Dice Dios, dame a mí primero. Busquen primeramente, dijo Jesús, mi reino. Primero Dios. Pero yo puedo poner 1000 excusas. Yo puedo poner 1000 excusas. Estoy cansado, no tengo tiempo, pero mi casa, mi hijo, mi abuela, primero yo, dice Dios. La viuda podría haber dicho, pero mi hijo, mira, profeta, aparte estás gordito. Mira cómo estoy flaquita, mi hijito, no. Primero a mí. Sí voy a hacer como me decís, profeta, dijo. Fue, cocinó y le dio. Come conmigo también, le dijo el profeta. Ahora te dice Dios, después que accionó valga la redundancia, accionó en gracia, dicho correctamente. Después que agradeció, pero con una acción, Dios le dio una palabra, una promesa. No va a escasear el aceite, la provisión. No va a escasear el agua. Y después Jesús cita este milagro en Lucas 4:18. Dijo, había muchas viudas en Israel, pero Dios no miró a todas las viudas, miró a una, a la que fue y alimentó al profeta Elías. Jesús lo resaltó. La que reconoció. La gratitud de reconocimiento a Dios. Pero nuestro corazón a veces está malvado y decimos, Dios es egoísta. ¿Por qué Dios quiere que todos los domingos vaya? ¿Por qué Dios quiere que estudie su palabra? ¿Por qué Dios quiere que ore todos los días? ¿Por qué Dios no me hace rico de una vez y así yo me olvido de Dios? Y Dios se olvida de mí. Porque Dios te ama demasiado y porque te ama demasiado no te va a dejar. Dios no te va a dejar porque te ama demasiado y sabe sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso le dijo a la viuda algo que estaba fuera de toda lógica. Y te puede decir algo fuera de toda lógica. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 10? Los otros 9, perdón, gracias. Yo estaba preguntando por los 10 que no vinieron hoy. Nuestra condición fue mucho más grave. Ahora voy a concluir. Nuestra condición fue mucho más grave que la de estos 10 leprosos. Fue muchísimo más grave nuestra condición, antes de Cristo. No teníamos una lepra incurable, teníamos una muerte espiritual, que es mucho peor. Estábamos totalmente imposibilitados de buscar a Dios. Por eso digo muerte espiritual, porque la Biblia lo dice. Estábamos muertos por nuestros pecados, presos por nuestras angustias y opresiones. Esa era nuestra condición antes de que el Señor llegara a nuestra vida. No teníamos paz. No teníamos esperanza, no teníamos sueño, no podíamos proyectar nada porque no había nada, no veíamos la luz al final del túnel. Pero Él vino un día a nuestras vidas, porque Él es rico en misericordia, para darnos vida, pero no una vida como la de antes, la que añorábamos cuando éramos jóvenes quizás, sino una vida plena, una vida eterna, una vida con Él para siempre, para perdonar todos nuestros pecados. Esa fue la sanidad que recibimos nosotros, que es mucho más milagrosa, mucho más sorprendente que ser sanado de una simple lepra. Para colmarnos de bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una pregunta que nos hace el Señor con dolor, porque esa pregunta el Señor le hizo a aquel agradecido con dolor. ¿Y dónde están los otros 9? Porque yo sané a 10. Quiere decir que Él los tuvo en cuenta, hasta lo contó. Los contó, dijo, son 10, pero volvió uno. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los que se habían comprometido algún día? Esa pregunta, hoy yo creo que el Señor nos hace esta pregunta. Cuando dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los que no iban a retroceder? ¿Dónde están los que me iban a buscar siempre? ¿Dónde están? Dice el Señor. Yo creo que esta pregunta nos hagamos nosotros, que el Señor nos hace. ¿Dónde están? ¿Estamos donde el Señor quiere que estemos?
¿Cuál era cuál era el lugar donde estaba ese agradecido? A los pies del Señor. ¿Estamos donde el Señor quiere que nosotros estemos? ¿Estamos a sus pies agradeciéndole o estamos así parados de lejos todavía? Señor, dame. ¿Somos buenos para pedir o no somos tan buenos para agradecerle a Él? La ingratitud es algo que tenemos que luchar con nuestro corazón ingrato. Nuestro corazón ingrato. Nos olvidamos rápidamente de lo que hizo el Señor por nosotros. No nos sorprendamos tanto de esos 9 que no regresaron a agradecerle al Señor, porque muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces no estamos allí a los pies del Señor cuando el Señor, ¿y dónde está? ¿Dónde está aquel que iba a orar todos los días? ¿Dónde está aquel que me iba a agradecer todas las mañanas? ¿Dónde está? Alguien dijo alguna vez que el Señor nos espera aquel momento de intimidad cuando estamos orando delante de Él. Y muchas veces faltamos a esa cita. Muchas veces faltamos a esa cita del Señor. ¿Dónde está? Te dice el Señor. Si has prometido que nunca más iba a dejarme, si llorabas por mi presencia, ¿dónde está? Hoy el Señor nos hace esa pregunta. Yo siento que cuando leía esto, que el Señor me hacía esa pregunta, pero con dolor y con amor, no con reproche. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que no vinieron hoy? Yo me pregunto por el Señor, me digo, ¿dónde están los que me iban a prometer? Voy a amarte, Señor, a seguirte todos los días porque soy agradecido, hiciste muchas cosas por mí. ¿Dónde están? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Dónde está nuestro lugar? ¿Estamos agradecidos al Señor o estamos esperando y pensamos que Dios está en deuda con nosotros? La ingratitud, repito, la ingratitud es castigada por Dios, pero para la iglesia déjeme que use otra palabra. Dios va a disciplinar la ingratitud de sus hijos. Dios va a enseñarnos a ser agradecidos. Porque la gratitud es reconocimiento. Porque la gratitud es adoración, la gratitud es alabanza a Dios. Y Dios nos va a hacer a nosotros agradecidos. No nos olvidemos de lo que Dios hizo por nosotros.